Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Grace Valencia, estudiante de fonoaudiología. El propósito de este trabajo es informar sobre el rol del fonoaudiólogo y los tipos de trastornos que aborda el fonoaudiólogo. El objetivo de este trabajo es responder algunas preguntas típicas que la gente se hace sobre distintos temas los cuales aborda el fonoaudiólogo, el cual trabaja por el bienestar comunicativo de la comunidad, ya sea con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, los cuales tienen problemas del lenguaje. El fonoaudiólogo también promociona la salud con relación a la comunicación, deglución y cuidados para las cuerdas vocales. El fonoaudiólogo es como un terapeuta que aborda los trastornos de la comunicación humana, que ve las funciones y procesos asociados a la comprensión y producción del lenguaje oral y la comunicación no verbal, la cual abarca las áreas como la voz, lenguaje y audición, cuyos trastornos pueden ser por causas sensorial, neurológica o orgánica. La fonoaudiología llega a Chile en abril de 1956, empezando la carrera con 3 años de estudio, a la cual en 1996 se actualiza pasando a 5 años de estudio, y la fonoaudiología pasa a ser parte de las carreras de la salud. ¿A cuál es la importancia y rol del fonoaudiólogo? A mi parecer, el fonoaudiólogo es uno de los profesionales más importantes para los niños y adultos con trastornos del lenguaje, ya que sin ellos las personas no aprenderían a comunicarse de manera correcta. Sus palabras no serían claras, haciendo difícil que las demás personas les entiendan. Esta profesión permite evaluar y diagnosticar a la gente con dificultades en su habla. Su objetivo será rehabilitar el lenguaje, voz y deglución. El rol del fonoaudiólogo se puede desempeñar en la salud y educación. En el caso de la salud, se abordan alteraciones por causa orgánica o neurológicas. En el área de la educación, aborda el área de los trastornos específicos del lenguaje. Otras áreas que aborda son los trastornos fonéticos y dislalias, tartamudez, hipocausias y trastornos del lenguaje secundario. El objetivo de un correcto uso de las palabras y potenciar sus habilidades comunicativas es mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del lenguaje. ¿A cuál es la diferencia entre el trastorno del habla y del lenguaje? Se puede decir que, para empezar, las personas con trastorno del habla o del lenguaje tienen problemas para procesar la información o para poder expresar las ideas en las palabras. El habla y el lenguaje son muy diferentes. El habla, por un lado, es la que interviene en hacer los sonidos del lenguaje hablado, en la cual hay 4 elementos fundamentales que conforman el habla, que serían la articulación, fonología, voz y fluencia. Las personas que tienen problemas del habla es tener dificultades para crear o formar los sonidos del habla y así comunicarse con otros. Hay 3 trastornos comunes del habla, los cuales son los trastornos de articulación, falta de fluidez y trastornos de la voz. Los trastornos de articulación son los problemas o cambios en la estructura o forma de los músculos y huesos empleados para la producción de los sonidos del habla. También es por daños en parte del cerebro o los nervios. La falta de fluidez son los trastornos en los cuales una persona repite un sonido o una palabra o una frase varias veces. Los trastornos de la voz son causados por los problemas con el aire que pasa a través de los pulmones, a través de las cuerdas vocales y luego sube a la garganta, a la nariz, boca y por último a los labios. El lenguaje es cómo ponemos las palabras juntas para comunicar algo y cómo nosotros entendemos las palabras que nos dicen. El lenguaje incluye el vocabulario,
las cuales las personas son capaces de encontrar la palabra adecuada y saber lo que ellas significan. El trastorno del lenguaje en niños es dificultad de comunicar el mensaje, dificultad para entender el mensaje que los demás le dan. También puede ser causado por daños al sistema nervioso, el cual puede ser denominado como una afasia. Una de sus diferencias entre estos dos trastornos es que los trastornos del habla se relacionan con los procesos de la emisión del lenguaje. En cambio, el trastorno del lenguaje se vincula con los procesos centrales de codificación y decodificación en distintos niveles lingüísticos. ¿Qué es la comunicación en la fonoaudiología? Se puede resumir que es la expresión del ser social de cada persona. Es producto de la maduración, evolución y jerarquización progresiva de funciones. Se puede materializar en dimensiones como la voz, el lenguaje, el habla y la audición. Algunas alteraciones de la comunicación son: no emitir el mensaje que desea o codifica, emitirlo y no saber si el receptor lo recibió, desconocer si el emisor lo recibió y cómo lo recibió, y por último, desconocer el alcance y la magnitud de la recepción y decodificación del mismo mensaje. En los trastornos sonidos del habla, ¿qué es la dislalia? Se resume que la dislalia corresponde a la dificultad que tienen los niños para adquirir uno o más fonemas frecuentemente. Los fonemas afectados son la S, D, L, R y R. El niño no puede emitir el fonema y suele omitirlo o sustituirlo de forma sistemática sin poder emitirlo en ninguna ocasión. Se puede decir que este trastorno depende de los órganos periféricos del habla y no del funcionamiento del sistema nervioso como otras personas piensan. Existen diferentes tipos de dislalia, los cuales son la dislalia evolutiva, que está en el rango de lo normal, ya que es la cual el niño está recién aprendiendo a hablar y no puede decir algunos fonemas porque es muy pequeño. También está la dislalia funcional, la que es del mal funcionamiento de los órganos. La dislalia audiogénea es a causa de la deficiencia auditiva. La dislalia orgánica o diglosias es de las anomalías de los órganos del habla. ¿Qué es la disartria? Son problemas para articular los fonemas donde se ven alterados en gran cantidad los procesos motores básicos del habla y surgen como resultado de un daño en el sistema nervioso, manteniéndose en dificultades neuromusculares. Esto no involucra la producción de un fonema en particular, sino la articulación como un proceso. Un síntoma similar a la disartria es el habla de un ebrio o borracho, donde el exceso de alcohol altera su precisión articulatoria. En resumen, según Darley, Arson y Brown, 1975, la disartria se refiere a un grupo de desórdenes motores del habla que resulta del déficit en el control muscular de los mecanismos del habla debido a un daño en el sistema nervioso periférico o central. El problema del habla entonces es debido a un estado neuromuscular anormal de los músculos. Los niños que padecen disartria tienen dificultades con los movimientos de los músculos utilizados en la respiración, fonación, resonancia y articulación. Tanto para los movimientos verbales como no verbales. ¿Los niños con trastorno del lenguaje tienen otros problemas de salud? No. Los niños con trastorno del lenguaje, como se dice, es que solo tienen problemas en el desarrollo lingüístico que no se asocian a otros déficits. Son niños con un CI normal, sin problemas sensoriales como hipocausia, sin alteraciones en los órganos de articulación, ni cuadros psicológicos o daños neurológicos
evidentemente que permite explicar a qué se debe el trastorno del lenguaje. ¿Qué es la afasia y cómo se adquiere? La afasia es un trastorno del lenguaje caracterizado por la pérdida total o parcial de la expresión y la comprensión del lenguaje previamente adquirido. Su incapacidad puede ser de carácter sensorial o motor. Herm, Starbrox y Albert, 2005, señalan que el trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral puede ser lo general compromete todas sus modalidades, expresión y comprensión del lenguaje oral, la escritura y comprensión de la lectura. Cada una de estas puede afectar cualitativamente y cuantitativamente de forma diferente, conformando grupos del síndrome típico. El síntoma más preponderante en este trastorno es la anomía, dificultad para evocar las palabras. Hay diferentes tipos de afasias, que son las afasias fuentes, se pueden por lesiones en zonas posteriores del cerebro ligadas con el lenguaje. Una de sus características es que su secuencia gramatical es más larga y bien articuladas. La longitud de más de 5 palabras, iniciación del habla adecuada, entre otras. La afasia no fluente, por otro lado, se producen en las lesiones en zonas anteriores del cerebro relacionadas con el lenguaje. Una de sus características es que su discurso no fluente, articulación alterada, enunciados breves, esfuerzo en la producción verbal, entre otros. ¿Cuál es la importancia del fonoaudiólogo en la educación? El fonoaudiólogo cumple un rol importante en el correcto desarrollo en las estructuras cognitivas complejas, funciones mentales requeridas en la vida académica y en general. Lo más importante es el reconocimiento y validez de la relación del lenguaje y la educación, lo que permite la construcción de una cultura pedagógica basada en una comprensión del poder que puede tener el lenguaje en el aprendizaje en cualquier área. La importancia del aprendizaje inicial del lenguaje para poder enfrentar las demandas de su uso en la vida adulta y poder alcanzar una comprensión crítica del mundo. Los fonoaudiólogos expertos en la comunicación humana y sus desórdenes son los encargados de evaluar, diagnosticar, dar tratamiento a las posibles falencias comunicativas y del lenguaje que se presentan en el aula. Con relación al habla, el lenguaje y la audición. ¿Qué es la apraxia del habla y procesos motores que la alteran? La apraxia del habla es un trastorno del habla adquirido de un origen neurológico en el que se alteran principalmente dos procesos motores, los cuales son los básicos, articulación y prosodia. Los niños muestran apraxia adquirida del habla como resultado de un stroke, un tumor o daños neurológicos más difusos que ocurren luego de una injuria cerebral, los cuales tendrán dificultad en ordenar las secuencias, los gestos de movimiento en la correcta interacción espacio-temporal. La apraxia verbal del desarrollo está a nivel de déficit motor, por lo tanto las características del habla de esos niños son debidas a las disrupciones en la planificación o programación sensoriomotora. Carey, 1995, sugirió que el déficit para deficiencias procesos de control motor resulta en diferentes perfiles clínicos que sugieren más de una simple variante clínica en la apraxia verbal del desarrollo. Algunos niños con problemas de control motor del habla se les da un diagnóstico de apraxia en este trastorno de la lengua. Sus labios y mandíbulas son útiles. Los métodos kinestéticos táctiles, que clarifican los patrones de movimientos, amplitudes, trayectorias y duraciones. Tanto Hossein como Square y Hayden, 1994, señalan que el control del movimiento oral es el problema más frecuente identificado en niños con desórdenes motores del desarrollo del habla. En conclusión, este trabajo quise explicar en qué consiste la fonoaudiología,
sus diferentes trastornos tales como la dislalia, disfasia, disartria, entre otros, al igual como la deficiencia del trastorno del habla y del lenguaje, que son muy diferentes el uno del otro, como por ejemplo, el trastorno del lenguaje es relacionado con la facultad del lenguaje, la pobreza del vocabulario, la dificultad en comprensión o estructuración, y su detención comienza con retrasos en el lenguaje a partir de los 2 años. En cambio, los trastornos del habla son relacionados con la expresión del lenguaje, dificultad específicas en la pronunciación de los sonidos, y se detectan generalmente a partir de los 3 años. También se puede decir que la audición es otro factor que afecta a estos trastornos, ya sea en el habla y del lenguaje. El fonoaudiólogo es una parte fundamental en la infancia de los niños para la correcta formación de su habla, la cual será muy importante cuando él quiera comunicarse con los demás y tenga una buena sociabilización a larga. El fonoaudiólogo, ya sea con el trastorno del habla o del lenguaje, cumple un rol fundamental en la educación y salud, donde le dan un correcto tratamiento a las personas para rehabilitarlas con sus trastornos del habla. En conclusión, hay algunas personas que nacen con estos trastornos y otros que les da por algún accidente, como es la apraxia, que es por un accidente neuronal. La fonoaudiología es una ciencia un tanto complicada, pero el resultado que deja al aplicarlo a la gente con problemas es muy lindo y bueno, ya que los ayuda a hablar de mejor manera. En fin, aquí hay algunas referencias bibliográficas que utilicé en mi texto, que saqué algunas citas de estas personas. En fin, muchas gracias.